Cuando permitimos que la palabra de Cristo sature todo nuestro ser, orándola, cantándola, salmodiándola y dándole gracias al Padre por la palabra de Cristo penetrará nuestro ser y seremos alentados, animados. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder? Pues este será el enfoque de nuestro programa. Nos acompaña para los comentarios nuevamente Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias por invitarme, hermano. Miguel, me gustaría repetir una frase del versículo que acabamos de leer. Esta frase dice, todo lo puedo en Cristo. En Colosenses 3:17 encontramos algo similar. Allí dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hago este énfasis, pues en este programa examinaremos lo que significa estar en su nombre y lo que significa estar en Él, o sea, estar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le parece? Este es un tema muy importante, ya que esto de estar en el nombre del Señor, orar en el nombre del Señor, actuar en su nombre, ha sido mal entendido, mal interpretado. Esperamos que este programa nos libere de muchos conceptos erróneos, que de hecho nos estorban en la experiencia que tenemos de Cristo. Sí, es triste que la frase en el nombre del Señor Jesús se ha convertido en un ritual, en una frase que añadimos simplemente al final de nuestras oraciones. Es por ello que confiamos en que el Señor tenga algo para nosotros en este programa. Comenzamos ya el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante. Filipenses 4:13 dice, I can do all things in Him who empowers me. todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Then in Colossians 3, Luego, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Podemos decir que el nombre denota la persona, pues sin la persona, el nombre no tendría ninguna razón de ser. Así que hacer todo en el nombre del Señor quiere decir que hacemos todo en su persona. La frase en el nombre del Señor indica ser uno con Él. Según la Biblia, el usar el nombre indica ser uno con la persona que lleva tal nombre. No quiere decir que usamos el nombre como una firma para endorsar o como un sello que se le pone al final de nuestra petición. No, no es eso. Aún la frase en el nombre del Señor Jesucristo ha sido totalmente mal usada, debido a que ha sido mal interpretada. Así que estar en el nombre del Señor no indica que agregamos su nombre como una firma eficaz al final de nuestra oración o cuando terminamos algo para que nuestra oración y obras sean efectivas. Eso no es lo que indica esto. Entonces, ¿qué significa? Estar en el nombre del Señor significa estar en la persona del Señor. No hay duda que este es un entendimiento diferente. Estar en el nombre es estar en la persona del Señor, ser uno con Él en realidad. Miguel, ¿por qué entonces no desarrolla este pensamiento para el bien de todos nosotros?
Me viene a la memoria Juan 5:43 que dice, Yo he venido en el nombre de mi Padre. El Señor Jesús vino en el nombre del Padre. Luego en el capítulo 10, versículo 30 dijo, Yo y el Padre uno somos. Además, en Juan 6:57 dice, Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Si unimos estos versículos, comprenderemos que cuando el Señor vino en nombre del Padre, Él vino en unidad con el Padre y de hecho, Él estaba en la persona del Padre. De manera que tocar al Hijo era tocar al Padre. Tocar la persona del Hijo equivalía a disfrutar la persona del Padre, porque el Hijo y el Padre eran uno. Así que lo que significa estar en el nombre del Señor es que somos uno con esa persona. El nombre sin la persona está vacío. Así que actuar en el nombre del Señor significa que somos uno con el Señor. Estamos unidos, mezclados con el Señor. Así que todo lo que hagamos, Él lo hace con nosotros. Lo hacemos juntos porque estamos en su nombre. Por tanto, estar en el nombre del Señor es estar en su persona, ser uno con Él. Y de esta manera, Él y nosotros actuamos juntos. Actuar en el nombre del Señor no es añadir las palabras, en el nombre de Jesús, al final de nuestras oraciones. Las palabras en el nombre del Señor implican que somos uno con la persona de ese nombre, que amamos y disfrutamos a esa persona. Y así, todo lo que hacemos, lo hacemos en unión con Él. Que este sea nuestro vivir, una vida en el nombre del Señor Jesús, siendo uno con Él, una vida en la que lo amamos y lo disfrutamos. Lo opuesto entonces sería simplemente añadir las palabras en el nombre del Señor Jesús al final de nuestras oraciones, pensando que al hacer esto el Señor las contestará. Sin embargo, el Señor Jesús habló de esto en Mateo 7. Él dijo que muchos vendrían en aquel día y le dirían, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos cosas maravillosas en tu nombre? Echamos fuera demonios, profetizamos. Y ya sabemos cuál fue la respuesta del Señor. Allí en Mateo 7, Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Esto entonces habla de una realidad y no de un rito o fórmula vacía. ¿No es así? Definitivamente. Lo menos que queremos es hacer de esto un rito y perder la realidad. Todos deseamos ser los que aman al Señor genuinamente y que son uno con Él. Él es el Espíritu vivificante y está ahora mismo en nosotros. Lo que necesitamos es tener una relación íntima, afectuosa, conversar con Él continuamente y poner en práctica la unión que tenemos con Él. En 1 Corintios 6:17 dice, El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Que todos practiquemos esta unidad y que todo lo que hagamos y digamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, en el siguiente segmento hablaremos de Filipenses 4:13. Continuemos con nuestro estudio vida. Philippians 4:13. Filipenses 4:13 dice, I can do all things in Him. todo lo puedo en aquel. En Él. In Him must be. En Él debe ser nuestra realidad. Debe ser algo práctico. ¿Cómo puede llegar a ser práctica estar en Él? ¿Cómo puede ser verdadera? No hay otra manera sino permitir que su palabra nos sature. Cuando permitimos que la palabra de Cristo sature todo nuestro ser, orándola, cantándola, salmodiándola y dándole gracias al Padre por la palabra de Cristo penetrará nuestro ser y seremos alentados, animados al cantar la palabra, salmodiarla. En ese instante somos uno con Cristo y estamos verdaderamente en Cristo. En Cristo no debe ser solo una frase vacía, sino que debe ser una realidad práctica. ¿Cómo puede ser una realidad? Puede ser una realidad al orar la palabra,
cantarla, salmodiarla y dándole gracias al Padre por la palabra. Y esto es algo que debemos hacer no solamente una vez por todas, ni tampoco solamente una vez al día, sino todo el tiempo. Miguel, aquí hay algo de mucho significado. Para estar en el nombre del Señor es necesario practicar estas cosas: orar, orar la palabra, cantar la palabra, y que esto sea todo el tiempo. ¿Podría compartirnos algo de su experiencia con respecto a esto? Hay 2 versículos que me han ayudado mucho. El primero es Colosenses 3:16, que dice: La palabra de Cristo more ricamente en nosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. El segundo es Efesios 5:18, que dice: No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos en espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? ¿Cómo nos llenamos del Señor de manera práctica en nuestra vida diaria? Lo hacemos al permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, al ejercitar nuestro espíritu. Y esto no solo leyendo la palabra de Dios, y no solo orando su palabra, sino también cantando y salmodiando la palabra y dando gracias al Padre por todas las riquezas contenidas en la palabra de Cristo. Al poner esto en práctica, nos llenamos del Señor y nos convertimos en personas que están en su nombre. Y como dice Filipenses 4:13, somos personas que están en Él. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Cuando hacemos esto, la palabra nos llena, nos satura y hace posible que nos mezclemos con el Señor y seamos uno con Él, y que realmente estemos en Él y en su nombre. De esta manera, todo lo que hagamos, como saludar a alguien, en cualquier cosa que hagamos, somos uno con Él, y Él hace todo esto que hemos mencionado con nosotros. Así se expresa y se magnifica Cristo. Y de esto habla Filipenses: para mí el vivir es Cristo. El deseo de Pablo era magnificar a Cristo, manifestarlo, expresarlo. Así que si queremos vivir a Cristo, magnificarlo de manera práctica, debemos ser personas que permitan que la palabra de Cristo more en nosotros ricamente, ejercitando nuestro espíritu, leyendo, orando, cantando, salmodiando y dando gracias al Señor en todo. Amén. Para el siguiente segmento, quisiera leerles Colosenses del capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 1. Dice así la Escritura: La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es grato en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a aquellos que son vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el alma, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia por recompensa. Es al Señor Cristo a quien servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hizo. No habrá acepción de personas. Amos, proveed a vuestros esclavos de lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, el contexto de estos versículos es de suma importancia. Por lo tanto, volvamos a Witness Lee
para la conclusión del programa. How could you wives submit yourself to your husband? ¿Cómo es posible que las esposas puedan sujetarse a sus maridos? By being in the name. Lo hacen estando en el nombre. In other words, by being one with the Lord. En otras palabras, siendo uno con el Señor. You see? ¿Ven esto? All these wives. Es posible que las esposas se sometan a sus maridos y que los maridos amen a sus esposas y que los niños honren a sus padres, que los padres no exasperen a sus hijos y que los esclavos sean fieles y los amos sean buenos. Todo esto es el resultado de esta pequeña frase, en el Señor. Cuando uno se mezcla con el Señor, es uno con Él en su persona. Y el resultado de esta unidad es que las esposas espontáneamente se someten. Los esposos espontáneamente aman. Los niños espontáneamente honran a sus padres. Este es el resultado de esta unidad. Así que esto quiere decir que en todo lo que hagamos, ya sea que nos sometemos, amemos, honremos, en todo lo hacemos en el nombre del Señor. Espero que todas las esposas, los esposos, los niños, los esclavos y aún todos los amos hayan sintonizado este programa para oír el secreto de cómo cumplir la exhortación del Señor. Todo esto simplemente no se puede cumplir por nuestros esfuerzos humanos. Lo que se necesita es estar mezclados con el Señor. Es por ello que el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: hacedlo todo en el nombre del Señor. Miguel, ¿podría usted decirnos qué significa en la práctica estar mezclado con el Señor? Esto significa ser uno con el Señor, para lo cual debemos ser personas que ejercitan su espíritu para disfrutar al Señor. Todo depende de que disfrutemos a Cristo, no de nuestro esfuerzo para cumplir esto o aquello. Para esto debemos leer la palabra del Señor, orar su palabra, cantar su palabra, salmodiar su palabra y dar gracias a Dios en todo. Al hacer esto, espontáneamente somos llenos de Él. Él mora en nosotros ricamente. Viviremos en Él y Él en nosotros. Y somos uno con Él. Nos mezclamos con Él. Y a partir de esta unión, de esta unidad, brota el amor que necesita el marido, la sumisión que necesita la mujer, la honra que necesitan los hijos, la obediencia que necesita el esclavo y la bondad que necesita el amo. Todo brota de esta unidad. Así que nuestra necesidad es ser personas que realmente disfrutan a Cristo, que ejercitan su espíritu, que reciben su palabra de una manera tan deleitosa, de manera que espontáneamente nos mezclamos con Él. Somos uno con Él y que podamos vivirlo, magnificarlo en nuestra vida diaria. Estamos muy agradecidos que en este ministerio hemos encontrado el secreto de disfrutar a Cristo. No solo está en los cielos, sino también en nuestro espíritu. Y Él espera que seamos uno con Él en la práctica. Es decir, que nos mezclemos con Él. Al disfrutarlo en su palabra, ejercitamos nuestro espíritu. Si hacemos esto, tendremos el amor, la sumisión y todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Que lo hagamos todo en Él, en su precioso nombre. O sea, que estemos mezclados con Él, que seamos uno con Él para que en todo lo que hagamos, Él y nosotros seamos uno. Porque para mí el vivir es Cristo. Precioso este punto, hermano Miguel. Y qué práctico y qué genuino y real es todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en el Estudio Vida. Gracias, hermano, por invitarme. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.